Ok, muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro curso de anatomía para terapeutas. Bien, primero quiero felicitar a todas las personas que sintonizaron con este curso. Realmente la anatomía es muy necesaria cuando uno hace terapias. Cuando las personas se acercan a una terapia, a veces no dimensionan de que estamos trabajando con la salud de las personas y que por lo tanto el conocimiento del cuerpo es muy necesario, tanto para las evaluaciones como para los tratamientos, para el entendimiento de los síntomas, del conocimiento de las enfermedades. Es muy necesario que uno maneje y conozca la parte anatómica. Es muy importante. Y fíjense que esto siempre se posterga, siempre como que se deja de lado, como que la persona dice, ok, más adelante lo voy a hacer, no tengo mucho tiempo ahora, pero... Y el tiempo pasa, entonces para llegar a ser un terapeuta efectivo, exitoso, y que realmente se note la técnica, el profesionalismo, la atención de sus pacientes, debe saber, ¿cierto?, tener conocimiento de anatomía. No a nivel de los médicos, por supuesto, pero sí saber cuál es la función del hígado, cuáles son los síntomas de cuando está enfermo, etcétera, y cuáles son las mejores terapias para poder abordar esas problemáticas. Así que felicidades a todos por haber sintonizado con este curso. Cualquier duda me van escribiendo en el chat respecto a los temas que vayamos pasando. Hoy día vamos a hacer una introducción y vamos a ver cuatro sistemas y en la segunda sesión, el próximo sábado 29, vamos a ver cinco sistemas más de un total de 10, ¿ya? Realmente esto está bien amplio, todo está combinado con pares biomagnéticos, con protocolos de magnetoterapia y comandos bioenergéticos como para darle un aspecto práctico al conocimiento de la anatomía, ¿ya? Así que vamos a iniciar inmediatamente este curso. Bien, ¿me están escuchando bien? ¿Se ve la presentación de fondo? ¿Sí? Sí, todo bien por acá. Ok, muchas gracias, Ricardo. Perfecto. Sí, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Silvia. Ok, Sí, todo bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar el conocimiento, el aprendizaje del cuerpo humano, de sus órganos, sistemas, glándulas, aparatos, cómo funciona todo esto, cuál es el sentido de cada uno de estos sistemas para una mejor comprensión en la aplicación de las terapias, del biomagnetismo, de la magnetoterapia, de la bioenergética, de lo que ustedes manejen, ¿ya? Cristaloterapia, sanación pránica, terapias florales, reflexología, Reiki, etcétera. Bueno, fíjense que el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus órganos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice un versículo de la Biblia. Por otro lado, el cuerpo humano guarda muchos misterios que aún permanecen fuera de los laboratorios. Conectarse con los síntomas del cuerpo puede ser el camino más práctico para entender nuestra salud. La salud es un tesoro, es un bien no renovable que nos enseñaron a descuidar porque se suponía que el cuerpo eran simples piezas que se arreglaban en un quirófano. ¿Ya? Eh, Me están escuchando todos perfecto, ¿verdad? ¿Aló?
Sí, profesor. Ya, Rosita, entonces usted vea su equipo porque todos se están escuchando bien, entonces probablemente su equipo haya que subirle el volumen, algo va a tener que hacer ahí para que pueda escuchar la clase. Bien, la cultura materialista ha desconocido los derechos del cuerpo y sus necesidades son canceladas con productos de laboratorio para silenciar las voces del cuerpo. Ya todavía. El cuerpo humano es muy complejo, tiene diferentes niveles estructurales de complejidad. Se componen de aparatos, sistemas formados por órganos. Estos están conformados por tejidos, compuestos por células, formados por moléculas integradas por átomos. Entonces, realmente el cuerpo humano es bien complejo, tiene muchos niveles de comprensión y de funcionamiento. Lo que nosotros vemos finalmente es el órgano, un estómago, un páncreas, un riñón, pero realmente todo eso tiene también aspectos muy microscópicos, diríamos, como son las células. Entonces, el nivel atómico y molecular está constituido el cuerpo, tiene un nivel celular, hay alrededor de 38 billones de células, el 70% del total correspondiente corresponde a los glóbulos rojos, fíjense. Miren la cantidad de glóbulos rojos ya respecto a los billones de células. Hay un nivel tisular que corresponde a los tejidos, que son conjuntos de células que se agrupan para realizar una función determinada. Está el nivel orgánico, los órganos en estructuras con funciones específicas, formado por varios tipos de tejidos diferentes y cada órgano tiene una constitución diferente, adoptando a la función que realiza. Hay un nivel también de aparatos y sistemas. Diferentes órganos se agrupan entre sí y desarrollan funciones muy complejas, dando lugar a los aparatos y sistemas que están formados por la suma de varios otros órganos. Aquí en el esquema vemos, ¿cierto? Desde nivel atómico, nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejidos, órganos, sistemas. Todo eso está constituido el cuerpo humano. En cuanto a la parte molecular, están los átomos, ya los elementos químicos que forman el cuerpo humano son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, y estos representan el 96% de la masa total. Otros 8 elementos en una proporción muy inferior y en conjunto corresponden a un 3% de la masa total, que es el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, cloro, hierro, magnesio, y se suman otros 14 elementos en muy pequeña proporción, denominados oligoelementos, y corresponden a un 0,4%, que es el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, magnesio, manganeso, molibdeno, selenio, silicio, estaño, vanadio y zinc. Y fíjense que todos estos oligoelementos están en los alimentos, en las frutas, en las verduras, en las proteínas, carbohidratos, ¿ya? Lípidos, todo esto está en la naturaleza, ¿ya? Así que por eso es importante consumir frutas, verduras y todo tipo de alimentos, porque todos estos elementos el cuerpo humano lo necesita. Si nosotros nos alimentáramos bien y de una manera bien amplia e integral, no necesitaríamos ningún suplemento para nuestra salud. Entonces, muchas enfermedades, fíjense que vienen de la falta de algunos de estos minerales, de algunos de estos vitaminas. Se pueden producir enfermedades y disfunciones glandulares también. Así que no todo se arregla con los imanes, no todo es par biomagnético, no todo es protocolo de magnetoterapia, no todo es bioenergética, sino que a veces tienes que comer más lechugas o comer más manzanas, porque ahí vas a encontrar el mineral, la vitamina que te está haciendo falta, o a veces el mismo cuerpo, fíjense que no absorbe estos nutrientes por algún problema en el tubo digestivo, en el estómago, en el duodeno, en el colon, en el intestino delgado.
Vamos a ver más adelante dónde se produce la absorción de ciertos productos, de ciertos minerales, de ciertas vitaminas. El agua también, fíjense que es tremendamente importante también, una buena hidratación. Los átomos se unen entre sí para formar moléculas. Las orgánicas contienen átomos de carbono y las inorgánicas no contienen carbono y son más pequeñas. Entre las inorgánicas, las moléculas más abundantes son el agua, que representa un 55, un 60% del peso total del cuerpo, y las sales minerales que pueden estar disueltas como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, o en forma sólida el fosfato cálcico depositado en los huesos. Las orgánicas pueden ser glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, la unidad de la materia son las partículas. O sea, nosotros en el fondo somos partículas. Somos electrones, neutrones, protones. Las células, y esa es la parte energética, fíjense. La parte energética corresponde a eso. Las células del cuerpo se componen de materia, es decir, por átomos, electrones cargados negativamente, protones con carga positiva y neutrones eléctricamente neutros. Cuando un electrón es forzado a salir de su órbita, alrededor del núcleo de un átomo se genera la electricidad. Debido a que las membranas celulares están compuestas de materiales dieléctricos, una célula se comportará como resonador dieléctrico, producirá un campo electromagnético en el espacio alrededor de sí mismo. Bueno, fíjense que el concepto de salud ha ido cambiando con las épocas. Por ejemplo, ahora se habla de wellness, que corresponde a salud y bienestar, ¿ya? En el año 84, fíjense que un documento de trabajo de la OMS propuso alejarse del concepto de salud como un estado e ir hacia un modelo dinámico que representaba la salud como un proceso o una fuerza. Esto se cumplió en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en el año 86. La definición sostiene que la salud es el grado en que un individuo sea capaz de conseguir sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades, así como adaptarse al medio ambiente. La salud es un recurso para la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. La salud es un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. Las definiciones relacionadas incluyen algunas que ven a la salud en términos de capacidad de recuperación también. Sin duda, la evolución del concepto de la salud ha sido interesante desde la simple ausencia de enfermedad hasta la inclusión del concepto de bienestar. Ahora, ¿de qué sirvió el avance de la medicina, dirán ustedes? Fíjense que en los últimos 100 años la medicina ha hecho grandes avances, pero el número de personas que se enferman sigue aumentando. ¿Cuál sería el motivo entonces para un aumento del número de personas enfermas que padecen las mismas enfermedades de siempre? ¿Será que la medicina moderna está equivocada en su premisa básica? La teoría médica oficial dice que las bacterias y virus son las causas de las enfermedades, pero esto es una visión unilateral, sesgada. Solo desarrollaremos enfermedades si permitimos que nuestro cuerpo albergue a esas bacterias y virus. Felizmente nosotros manejamos el biomagnetismo que trata todos estos patógenos. Bueno, la medicina moderna suprime los síntomas. Estamos hablando de la medicina oficial, no de la medicina complementaria. La medicina oficial, moderna, a veces o casi siempre, la idea es suprimir el síntoma, pero no ir a buscar la causa real de por qué está sucediendo eso. La medicina moderna está basada en la idea del tratamiento de las enfermedades. Lo aconsejable sería algo distinto, que se pueda conservar la salud para envejecer sin temor al deterioro. Es hora de que la medicina moderna admita sus errores y acepte con humildad que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Hace falta poner atención en el potencial de salud
que atesoran nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y favorecer la salud en lugar de tratar de suprimir por la fuerza de las enfermedades. La especialización médica niega la naturaleza. La práctica de la especialización médica convierte al profesional en alguien que solo puede ver una parte sin conocer el todo. Por eso que es importante el concepto holístico, el concepto integral, porque el ser humano funciona a nivel multidimensional, no es solamente un cuerpo físico. En la naturaleza todo está conectado, nada se sostiene por sí mismo, todo influye para mantener el equilibrio en el sistema que nos rodea. Las noticias más recientes sobre los cambios climáticos lo están demostrando. Se ha constatado que la tala de un bosque puede significar la muerte de los peces en el mar cercano a este. El ser humano depende del entorno natural para su subsistencia y la salud de sus órganos depende de la salud del resto del conjunto orgánico. Bueno, nuestro cuerpo humano tiene todo, tiene relojes, realmente se mantiene por sí mismo, tiene la homeostasis, que siempre hay una tendencia al equilibrio, siempre hay una tendencia a la cicatrización, a ponerse bien, a recuperarse de algo, eso está ya programado, está ahí disponible. John, atento a su micrófono. Ok. Entonces, hay una serie de ritmos en nuestro cuerpo, hay varios relojes internos coordinados, son la clave de nuestra salud. Los biólogos del siglo actual han redescubierto algo que los antiguos ya sabían: el tiempo penetra en nuestra carne porque evolucionamos en el planeta. El temporizador circadiano crea un día y una noche en el interior del organismo que refleja el mundo exterior. Si bien la luz del sol influye en los ritmos, se ha comprobado que sin luz también funcionan los relojes del medio interno. Y la homeostasis, un concepto bien importante en el tema de la salud, en el funcionamiento del cuerpo. El cuerpo mantiene su temperatura, hay otras condiciones internas estables, el medio interno se mantiene constante por la vigilancia que ejercen los niveles de glucosa, dióxido de carbono, hormonas, temperaturas, pH. Una compleja red de nervios y hormonas detecta los cambios en los valores y los rectifica, enviando mensajeros a los sistemas adecuados para corregir el desorden. Por eso que es muy importante los comandos bioenergéticos, estas órdenes mentales que a veces nosotros decimos para que un órgano eh, salga, ¿cierto?, de esos bloqueos, de esos problemas que tiene. Entonces, podemos desbloquear, podemos liberar, etcétera, dando órdenes al cuerpo porque el sistema nervioso central del paciente va a tomar ese comando y lo va a ejecutar. Fíjense que la glándula pineal es muy importante porque esa glándula libera melatonina cuando oscurece, ¿ya? Y eso significa que uno tiene que descansar, dormir. Y en el día disminuye, por lo tanto estamos en vigilia, estamos más atentos, pero a veces estas glándulas a veces se bloquean, ¿ya? Y eso genera una enfermedad. William Osler, padre de la medicina interna, por ahí por el año 1919, decía: uno de los primeros deberes del médico es educar a las masas para no tomar medicinas. Es más importante averiguar quién es el paciente que padece la enfermedad que saber qué clase de enfermedad padece un paciente. El paciente que toma un medicamento tendrá un doble trabajo: recuperarse de la enfermedad y recuperarse de los efectos del medicamento. Escucha a tus pacientes, te está informando su verdadero diagnóstico, ¿ya? El paciente conoce mejor su cuerpo, más que quienes pretenden inducirlo a creer en sus teorías médicas, decía Hipócrates en el año 370 a.C.
La sabiduría del cuerpo ha sido menospreciada. Cuando sentimos molestias, inmediatamente intentamos detener las sensaciones y liberarnos del dolor, pero en muchos casos no se investiga el dolor o su etiología. Cuando los tratamientos fallan, nuestros cuerpos soportan la enfermedad y nuestro ánimo decae ante el desconocimiento de las causas. Cuando una herida se niega a cerrarse, cuando la falla neurológica se vuelve constante, será necesario observar la evolución del caos. Además de los análisis y estudios por imágenes, existen otras variables del medio interno que pueden develar la causa, y también los factores del medio externo perjudican el proceso de sanación. Por ejemplo, la contaminación ambiental, los factores climáticos y muchos más. Pero bien, vamos a la anatomía entonces. La anatomía es la base de las terapias, pues la fisiología, la patología, la semiología y la terapéutica requieren de su conocimiento y del correcto uso del lenguaje anatómico, muy importante. La preparación de un terapeuta es esencial para brindar un buen servicio y, como principio, primero no dañar, decía Hipócrates, y hacer el bien, pues dice el juramento hipocrático. Estos conceptos prácticamente nacieron con el arte de curar. La anatomía permite entender la organización básica del cuerpo humano y los principios de funcionamiento de su estructura. En síntesis, estructura y función en equilibrio y armonía. La falta de conocimiento anatómico podría dificultar la buena exploración física del paciente, la adecuada interpretación del motivo de consulta, signos y síntomas en los cuadros clínicos, el correcto abordaje con técnicas no invasivas de las distintas regiones del cuerpo con fines diagnósticos o terapéuticos. El cuerpo humano es la presencia física material de un ser humano. Se le considera desde el punto de vista filosófico tradicional como uno de los dos aspectos que lo constituyen a este en su totalidad, junto con la mente. O sea, el cuerpo es una cosa, la mente es otra y el espíritu es otra. Somos cuerpo, mente, espíritu. La constitución del cuerpo humano es el resultado de un proceso evolutivo de casi 2 millones de años. O sea, para llegar a lo que nosotros somos hoy día, han pasado 2 millones de años. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, fundó la Escuela de Medicina y realizó tratados sobre anatomía primitiva. Claudio Galeno, médico filósofo griego, descubrió las diferencias entre las arterias y las venas y fue el pionero en la observación de manifestaciones fisiológicas. Leonardo da Vinci, científico del Renacimiento que estableció nuevos criterios. Leonardo y Michelangelo dibujaron huesos y músculos en detalle. Muchos italianos se inspiraron en sus trabajos. Y Andreas Vesalius, padre de la anatomía, comenzó a enseñar anatomía realizando disecciones personalizadas. Entonces la anatomía sería una ciencia que estudia la estructura y organización de los organismos vivos, especialmente los seres humanos. Ok, entonces lo que vamos a ver en este curso va a ser el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el aparato cardiovascular, el aparato renal, reproductor, el aparato osteomuscular, el aparato tegumentario, y vamos a ver también algunos temas de salud mental alternativa. Ok, entonces vamos a partir con el sistema nervioso. Bueno, primer sistema que vamos a estudiar. El sistema nervioso, cuando uno nombra el sistema nervioso, al tiro se remonta al cráneo, a la cabeza, a la columna, ¿ya? Fíjense que el sistema nervioso
dice que en la movilidad de las articulaciones, cuando movemos las articulaciones, cuando nos sentamos, nos ponemos de pies, en el agorretamiento muscular, las debilidades de los brazos, de las piernas, la falta de coordinación, la falta de concentración, dificultades en el aprendizaje, el dolor y las disfunciones en generales, todo implica el sistema nervioso o al sistema nervioso periférico o ambos. Los productos tóxicos derivados del petróleo, productos farmacológicos, colorantes de alimentos, conservantes, metales pesados, calcificaciones, mineralizaciones, residuos de sustancias químicas, son la fuente principal de confusión de nuestro sistema nervioso. Todos los traumas, enfermedades, limitaciones, miedos, fobias, karmas y otras emociones y experiencias negativas pasadas también se registran en el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso es el responsable de dirigir, supervisar, controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y de nuestros cuerpos en general. Tiene la función de relación de las funciones, estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de un sistema central. Por eso que es posible hacer comandos bioenergéticos para hacer que el cuerpo funcione bien, porque probablemente se pudiera haber bloqueado, algo pasó, se debilitó, se inflamó, entonces por esa razón a veces no puede recuperar su función. Entonces, evaluando y corrigiendo con comandos bioenergéticos, más con la magnetoterapia, el biomagnetismo, la bioenergética, podemos hacer muchas cosas para que el cuerpo se ponga bien. Ok. Tienen que avisarme cuando algo no ande bien, ¿ya? Ahora se ve la presentación. Hola, profesor, ¿me escucha? Se ha quedado en la pantalla que indica anatomía Ah, ya. Ah, y en la primera presentación se ha quedado. ahora, Sí, ya está, ya cambió. perfecto, gracias Luis. Bien, veamos este esquema. El sistema nervioso entonces es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas y externas. Entonces acá tenemos un mapa mental donde aparece el sistema nervioso central que está aquí en la corteza cerebral. Ahí está nuestro computador, ¿cierto? Realmente es una biocomputadora. Y luego tenemos dos grandes sistemas, que es el sistema nervioso central, por un lado, y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Todos los órganos del cuerpo tienen un plexo nervioso, ¿ya? Que va al cerebro. Estos plexos nerviosos son los que detectan una serie de situaciones para que esos órganos funcionen adecuadamente, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, el cerebro, ¿ya? La médula espinal y las meninges que envuelven, que protegen la médula espinal. Eso sería el sistema nervioso central. O sea, acá, más la columna vertebral, es el sistema nervioso central. En la médula espinal, en cada una de las vértebras, hay un plexo nervioso que inerva los órganos internos del cuerpo, como son los pulmones, el corazón, ¿cierto? El estómago, el hígado, el colon, los riñones, etc. Y de ahí ese cableado va hacia arriba a llevar la información y viceversa. Y el encéfalo, digamos el cerebro, es la corteza cerebral, todo eso seríamos como la computadora, ¿cierto? Que regula y maneja todo el cuerpo. Y la otra parte es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que tiene que ver con la parte somática, con los sentidos, a través de los pares craneales, con los músculos, los huesos
y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que está dividido en el simpático, que se activa cuando hay problemas, ¿cierto? Cuando estamos en supervivencia, y el parasimpático, cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos. Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, mantienen siempre en equilibrio los órganos, que el corazón lata a un latido X, que la presión arterial esté también en un punto X, que la temperatura del cuerpo se mantenga en 36,5. Todo eso lo regula el sistema nervioso autónomo a través del sistema simpático y parasimpático. Bueno, en el encéfalo, que vendría siendo la corteza cerebral, la materia gris, ya que está dentro del cráneo, protegida por el cráneo, tenemos todas estas estructuras. Tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto? Los lóbulos temporales, parietales, occipitales acá atrás, ¿ya? Y una serie de estructuras dentro del cerebro, ¿cierto? Como el hipotálamo, como la glándula pineal acá arriba, la glándula hipófisis acá, el hipocampo, el cerebelo acá atrás, el tronco encefálico, el tálamo. Todas esas estructuras tienen una función específica que las vamos a ir viendo ahora. El sistema nervioso central es un ordenador, es una computadora finalmente. El encéfalo, entonces, la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo, y esta forma el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Fíjense que en el tronco encefálico está todo el inconsciente. Ahí está como el disco duro de la persona, está toda la información de que como alma ha adquirido a través de las distintas encarnaciones. Ahí está el inconsciente en el tronco encefálico. El cerebro se divide en dos partes, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, separados pero unidos por una masa de fibras blancas llamada cuerpo calloso. El cerebro controla y coordina el movimiento, el comportamiento, las funciones corporales homeostáticas. El cerebro es el responsable de la cognición, de las emociones, de la memoria y el aprendizaje. El cerebelo que está aquí detrás, ¿cierto?, de la cabeza, debajo de la corteza cerebral regula la coordinación física, el equilibrio, la posición en el espacio, las disfunciones que se pueden presentar debido a traumas, a calcificaciones, a insuficiencias vasculares o linfáticas. Pueden producir algunos problemas, ¿cierto? Se puede corregir esto. Fíjense que todos los órganos también le podemos dar comandos bioenergéticos para que se liberen emociones atrapadas, se regeneren, se rejuvenezcan y se fortalezcan. Lo podemos hacer con una orden mental. Por ejemplo, cuando hay epilepsias, convulsiones, hay que colocar acá imanes negativos en el cerebelo para atenuarlas y corregirlas. Bueno, después tenemos el diencéfalo, en donde está el tálamo y el hipotálamo. El tálamo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebral izquierdo-derecho. Estos son los encargados de la regulación de los impulsos, por ejemplo, de mantener siempre el equilibrio, de mantener el nivel de nutrientes, de temperatura, de establecer una relación con la hipófisis, eh, implicados en la elaboración de las emociones, en las sensaciones de dolor y placer. En la mujer controla el ciclo menstrual, el hipotálamo. En el tronco encefálico se encuentra en la fosa cerebral posterior compuesto por el bulbo raquídeo, protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, el ritmo del corazón y aspectos primarios de la localización del sonido. Luego tenemos la médula espinal, ¿ya?
la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y la columna vertebral está constituida por 33, 34 vértebras. Y dentro de la columna vertebral está todo el cableado de todos los plexos nerviosos que inervan los órganos internos y está lubricado por el líquido cefalorraquídeo y protegido por las meninges medulares. Las meninges son 3 capas que se localizan por encima de la corteza cerebral y en la médula espinal para brindar protección que evite la introducción de sustancias nocivas hacia el interior del encéfalo y todas las partes que la componen. El líquido cefalorraquídeo baña el sistema nervioso central, circula a través de un sistema de cavidades que se encuentra dentro del encéfalo y de la médula espinal, amortigua al encéfalo y a la médula espinal cuando son golpeados, proporciona protección inmunológica, el sistema nervioso remueve sustancias metabólicas de desechos, así como transportar neurotransmisores. Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de tal manera que dan lugar a 2 formaciones muy características: la sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales, corteza cerebral, y la sustancia blanca, formada principalmente por fibras nerviosas. Por eso que es muy importante también conocer la terapia craneosacral, ¿ya? Aprender bioesteopatía para poder entender y poder eh, descubrir las alteraciones de este sistema y poder tratarlas. El sistema nervioso periférico es el que ven ustedes acá, está constituido por la columna vertebral, en donde están todos los plexos nerviosos. Tenemos el sistema nervioso somático o voluntario, que está constituido por 12 pares craneales, que están acá en el tronco encefálico, y estos nervios permiten mover los ojos, ¿cierto? Oler, oír, ver, mover los músculos de la cara, masticar, abrir la boca, mover el cuello. Todo eso es articulado por los nervios, por los pares craneales. Hay un par de estos 12 que es bien importante, el nervio vago, o el 10º par craneal, que está muy conectado con las emociones, ¿ya? Y muy conectado con el sistema digestivo. Por eso que a veces cuando tenemos problemas emocionales, nos duele el estómago, tenemos cólico, tenemos ataque de colon, nos produce taquicardia, nos ponemos pálidos, sudamos. Todo eso es porque el nervio vago, el 10º par craneal, está débil, no está bien estimulado. Por eso que es necesario, además del biomagnetismo, de la magnetoterapia, de la bioenergética, también conocer otras técnicas como la terapia craneosacral, como la bioesteopatía, por ejemplo, para poder entender mejor el cuerpo y así poder ir tratándolo. Y los 31 nervios espinales que están en cada una de las vértebras. Sale una por la derecha, otra por la izquierda y inerva un órgano. Los pulmones, el corazón, el estómago y todo eso. Entonces, en el fondo, fíjense que nosotros somos casi como un robot, ¿ya? Porque estamos llenos de cables, de circuitos, y realmente el funcionamiento del cuerpo es maravilloso, es fantástico. Y todo está en su lugar y tiene su función. Y además del sistema nervioso autónomo constituido por los 12 pares craneales y los 31 espinales, tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, y está constituido por el sistema simpático, que activa todas las funciones orgánicas, y el parasimpático, que modera y regula y equilibra las funciones de los órganos y glándulas. Entonces, el sistema nervioso somático está constituido por estos 31 pares espinales,
enviando información sensorial como el tacto, el dolor del tronco, de las extremidades al sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la musculatura, de las articulaciones, del tronco, de las extremidades. A través de la médula espinal recibimos órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética, llevan los impulsos hacia la médula espinal y desde la misma hacia otras partes del cuerpo, inervan cada parte del cuerpo, órganos, glándulas, sistemas, en especial el linfático, energía, circulación. Hay 8 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras soldadas y una coxigia, ¿ya? Entonces, conociendo todos estos circuitos, nosotros podemos aplicar protocolos de magnetoterapia del sistema nervioso central, los métodos basales, pares biomagnéticos, órdenes bioenergéticas, trabajar con el cráneo sacral, con la biosteopatía y podemos ir mejorando. Podemos, a través de la evaluación, del chequeo, podemos saber qué es lo que pasa y luego eso tratarlo. El sistema nervioso somático está constituido por los nervios craneales, que son 12 pares. Acá se ve claramente dónde está el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el troclear, abductor, oculomotor externo, el nervio trigémino, que está acá, ¿cierto? Que a veces hay parálisis faciales, producto de shock, de estrés, del sistema emocional en el 80% y en una menor cuantía, en realidad son producidos por virus. Entonces, todo esto, todos estos pares craneales pueden ser testeados, ¿ya? Para saber si están afectados o están bien. Y podemos preguntar si el tema que tiene es emocional o es patógeno o es traumático. Y cada uno de estos pares craneales tienen una función bien específica. Por eso que es importante escuchar bien a los pacientes cuando nos cuentan sus síntomas, sus problemas de salud. Porque escuchándolo, ustedes, sabiendo anatomía, van a decir, ah, ok, este es un problema del nervio trigémino. Aquí algo pasó. Ok, voy a ver de qué se trata. ¿Será un tema de estrés, un tema emocional que gatilló este bloqueo del nervio trigémino que mantiene la cara de la persona ahí sin moverla y que además es tremendamente incómodo, imagínense? O si no lo es, podría ser algún patógeno. Y si fuera patógeno, quizás pudiera ser alguna bacteria, algún virus. O quizás puede ser algo estructural, quizás aquí hay algo que está presionando a ese plexo nervioso, quizás un tumor, quizás un coágulo, quizás una inflamación, ¿ya? Entonces, todo lo podemos preguntar con bioenergética. ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? Y una vez que sabemos lo que le ocurre, aplicamos biomagnetismo, magnetoterapia bioenergética, comandos bioenergéticos. Bueno, acá tenemos el sistema nervioso autónomo ya con todas sus partes que son parasimpáticas y lo que es simpático. A ver, vamos a dar unos ejemplos acá. Por ejemplo, en la parte del sistema nervioso parasimpático, hace que el estómago inhiba su actividad del estómago, ya propiamente tal. El sistema parasimpático hace que estimular la actividad del estómago. Por ejemplo, en el caso del hígado, el simpático estimula la liberación de glucosa, ¿ya? Inhibe la vesícula biliar, mientras que el sistema parasimpático inhibe la liberación de la glucosa, estimula la vesícula biliar. Y así, ¿ya? El corazón, por ejemplo, a través del sistema parasimpático, sube las pulsaciones y el sistema parasimpático ralentiza las pulsaciones. Entonces, el parasimpático está asociado a la relajación, a la tranquilidad, a la respiración, mientras que el simpático es el estrés, las tensiones, ¿ya?
Sí, por eso que es importante cuando alguien está muy estresado, es importante la respiración, ¿cierto? Tomar un vaso de agua, relajarse, calmarse. Eso ya te va a ayudar al control del dolor o de lo que sea que se esté presentando ahí. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, a diferencia del sistema nervioso central o somático, recibe la información de las vísceras, de las glándulas, del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. El sistema nervioso autónomo, al contrario que el sistema nervioso somático y el central, es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También la corteza límbica puede transmitir impulso a los centros inferiores y así influir en el control del autónomo. Bueno, y el sistema nervioso, ¿cierto? La forma, digamos, básica, elemental, son las neuronas. Las neuronas son células gliales, pueden ser astrocitos, oligodendrocitos, microglías, células ependimales y de Schwann. Son células nerviosas. Fíjense que hay 100.000 millones de neuronas. Imagínense la cantidad. 100.000 millones de neuronas. Todas las neuronas tienen tres partes. Las dendritas, que reciben la información de otra célula y transmiten el mensaje al cuerpo de la célula. El cuerpo de la célula contiene el núcleo y sus componentes, y el axón lleva los impulsos fuera del cuerpo de la célula. Son células especializadas en la obtención y transmisión de impulso nervioso. O sea, las neuronas en el fondo transmiten datos de una a la otra. Utilizan procesos electroquímicos, ¿ya? Acá en la imagen podemos ver, ¿cierto? Dos células que se comunican y a través de esa comunicación se establece la sinapsis de una a la otra. La unión entre una neurona y la otra se llama sinapsis. Los impulsos circulan dentro de la neurona como un potencial eléctrico. El espacio entre dos células se llama hendidura sináptica. Para que el impulso cruce la hendidura sináptica se requiere de los neurotransmisores que son muy importantes, que están almacenados en vesículas agrupadas en el extremo del axón. En el extremo del axón están los neurotransmisores. La mielina es una sustancia también bien importante que ayuda a los axones a transmitir los mensajes con mayor rapidez. Entonces, cuando hay problemas en la mielina, ¿cierto? Estos mensajes no se transmiten adecuadamente. También podemos fortalecer la mielina con comandos bioenergéticos, podemos regenerarla, podemos ocupar el pargen para que se liberen células madres y regeneren esa parte que está débil, que está defectuosa, producto de algún problema que hubo. La verdad es que la parte psíquica del terapeuta, los comandos energéticos y órdenes mentales son muy importantes y podemos hacer mucho desde esa parte, sin siquiera usar nada, solo tu mente. Pero para ello tienes que creerte el cuerpo. Tienes que empoderarte, tienes que trabajar con certeza, conocer la anatomía para poder ir comprendiendo todo esto y ir generando las distintas órdenes para el equilibrio y la recuperación de estas estructuras. Las neuronas están siempre recogiendo y evaluando información sobre el estado interno del cuerpo y también del medio ambiente externo. La intercambia entre sí, comunicación neuronal, para que las necesidades de la persona puedan ser suplidas. Acá tenemos algunos de los principales neurotransmisores, que es la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, GABA, serotonina y la noradrenalina. El principal, el principal en la sinapsis neuromuscular son los neurotransmisores que transmiten los mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que estos se contraigan. Bajos niveles pueden producir falta de atención y olvido. O sea,
Si hay una baja, si hay un problema, si está muy alto, también hay un problema. ¿Ya? La serotonina, por ejemplo, es muy importante en el sueño, en los estados anímicos, además de ejercer funciones antidepresivas. Los antidepresivos actúan aumentando los niveles cerebrales de serotonina. Se sintetiza a partir del aminoácido, del triptófano, y constituye el precursor de la melatonina, regulador del reloj biológico, o sea, de que dormamos en la noche y estemos en actividad en el día. Y si no tenemos insomnio, ¿ya? Bueno, y así, en realidad, cada uno de estos neurotransmisores, la dopamina, por ejemplo, regula el movimiento muscular y el crecimiento, la recuperación de los tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico, además de estimular la liberación de hormonas del crecimiento. Muy importante cuando estamos creciendo. Niveles bajos pueden causar depresión y Parkinson, ¿ya? Y bueno, los neurotransmisores son realmente importantes y estos los producen en general glándulas. Bueno, los pares biomagnéticos asociados al sistema nervioso son estos que ustedes ven acá: pineal bulborraquídeo, parietal, pudendo, cerebelo, cervical, esternocleidomastoideo. Estos pares biomagnéticos informan de algún proceso infeccioso en alguna parte del sistema nervioso central o alguna disfunción. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia para equilibrar y fortalecer el sistema nervioso central. Se trata de colocar imanes de polaridad negativa de arriba abajo, desde la parte cervical hasta el sacro. Se ponen ahí unos 20 minutos, 30 minutos. Esto equilibra y fortalece el sistema nervioso central en cuando hay estrés, cuando hay enfermedades, convalescencias, cuando tenemos baja energía, estimula las meninges, los presos nerviosos, estimula el líquido cefalorraquídeo, regula el sistema nervioso en general. Es decir, esto es como un shock magnético que fortalece y equilibra y regula el sistema nervioso central. Cuando la persona está muy débil, cuando está muy complicada, es su sistema muy deteriorado, esto es como un tónico para todo el sistema. Esto no solamente se aplica cuando uno está enfermo, sino que también se puede aplicar de forma preventiva. O sea, una vez al mes, 2 veces al año. Cuando uno esté con un nivel de estrés muy alto, o muy cansado, o muy agotado, o muy sobrepasado, te puedes hacer este protocolo de magnetoterapia y vas a ver que muy bien. Aquí hay un comando bioenergético para fortalecer tu sistema nervioso central. Esto lo puedes repetir todas las mañanas, ¿ya? O se lo puedes repetir al paciente junto con esto, ¿ya? Le puedes hacer este comando. Y dice así: fortalecer la corteza cerebral, pares craneales, médula espinal, nervios periféricos, tenso el sistema nervioso central al 100%, alineo todos los huesos del cráneo de la cara, fortalezco el chakra raíz, conecto con la tierra al 100%, restablezco la curvatura normal en el sacro, la zona lumbar, dorsal, cervical, desintoxicar, restaurar, reintegrar, rejuvenecer el sistema nervioso central al 100%. Esto puede ser como una oración que ustedes pueden hacer en la mañana para partir el día o cuando se van a acostar. Y puede ser aplicado también junto con este protocolo de magnetoterapia si quisiera. También se le repite al paciente cuando se le aplica. Acá tenemos un comando bioenergético para el rendimiento mental. Sobre todo gente que estudia, ¿cierto? Que hace mucho trabajo intelectual. También lo puede repetir unas 3 veces a la semana.
realinear, integrar el cerebro, fortalecer surco medio, ambos lados del cerebro, integrar células cerebrales entre sí, eliminar conflictos y desorganización, aumentar la aceptación, reconocimiento, eliminar el rechazo, aumentar la claridad y la actividad del cerebro, aumentar la capacidad de aprender, aumentar la atención, concentración y memoria, aumentar la glucosa necesaria al cerebro, hidratar, oxigenar el cerebro, aumentar el oxígeno, la glucosa, las mitocondrias de las células del cerebro, aumentar la separación, movimiento independiente, energía, vacío, espacios vacíos entre las células dentro de las estructuras celulares de cada célula, sincronizar la relación entre el cerebro, tronco encefálico, médula espinal, líquido cefalorraquídeo, meninges, cráneo, sacro, aumentar la eliminación de desechos al sistema linfático. Esto lo pueden aplicar cuando hay desconcentración, cuando hay déficit de atención, ¿ya? Eh, para estudiar, para concentrarse, etcétera, se puede hacer. Bueno, eso sería entonces el sistema nervioso sistema nervioso. Vamos a ver ahora un segundo sistema que es el sistema respiratorio. ¿Ya? A ver, voy a cerrar el nervioso, esta primera parte. Bueno, veamos entonces el sistema nervioso respiratorio ahora. El sistema respiratorio es el que ustedes ven acá, son los pulmones, es la nariz, ¿cierto? Es el encargado de intercambiar a nivel alveolar el oxígeno y el dióxido de carbono y transportar un volumen de oxígeno a las células para su metabolismo y permitir la salida del anhídrido carbónico que resulta del metabolismo celular en los diferentes tejidos. El oxígeno es vital, el oxígeno es la vida. Mientras más respiremos conscientemente y profundamente, mejor vamos a estar en general. La célula necesita obligatoriamente oxígeno, si no, muere. Las vías respiratorias se dividen en vías de conducción y vías de intercambio. Entre los órganos conductores de las vías respiratorias encontramos la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. ¿Ya? Es todo un circuito. Doctor, no se ve la presentación. ¿No hay la representación? Ya. Ok, vamos a poner la presentación. Ahora sí. Sí, Ok, gracias. Bien. ¿Cómo se regulan los neurotransmisores? Los neurotransmisores tienen que chequearlos, Betsy, ¿ya? Ver si hay falta de alguno de estos, ¿cierto? Y si hay falta, tú dices, fortaleciendo la producción, por ejemplo, de serotonina al 100%, ¿ya? Así. No se ve la presentación del sistema respiratorio. Me tienen que ir avisando porque a veces se me olvida conectar un sistema con el otro. Ya, pero ya estamos ok. El tracto respiratorio alto es la cavidad, la nariz tiene su razón de ser, ¿ya? Entibia el aire, lo filtra, etcétera. La faringe igual, la laringe también. Luego tenemos el tracto respiratorio bajo, que es la tráquea, los bronquios, los pulmones. El músculo diafragma también es bien importante, que separa de los pulmones del aparato digestivo. Y a veces el diafragma, el músculo diafragma está bloqueado. Por eso las personas a veces no respiran bien, bloqueados por emociones atrapadas, ¿ya? Entonces también podemos chequear el diafragma, si está alterado, si está bloqueado. Si está bloqueado, se desbloquea con un comando bioenergético.
se liberan emociones atrapadas y ese diafragma va a poder funcionar mucho mejor. Ok, veamos los pulmones. Los pulmones, siempre es importante también cuando uno trabaja en terapia, saber si es el pulmón derecho o el pulmón izquierdo el que tiene un problema. Siempre tenemos que detectar bien todo. Los pulmones, eh, a ver, qué interesante ese Betsy. Sí, realmente interesante todo esto. Bueno, los pulmones son órganos fundamentales de la respiración. Su función consiste en oxigenar la sangre venosa, meterle oxígeno. Los pulmones de una persona sana son suaves, esponjosos y tienen poco peso, son muy elásticos y se retraen hasta aproximadamente un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Se hallan contenidos dentro del saco pleural, o sea, hay una membrana pleural que envuelve estos pulmones y los protege. ¿Ya? Los pulmones se fijan al corazón y a la tráquea por las estructuras de sus raíces pulmonares, arterias y venas pulmonares, bronquios principales y el pericardio por los ligamentos pulmonares. Cada pulmón se compone de vértice, base y raíz e ilio. Tenemos la base abajo, ¿cierto? Están los lóbulos. El pulmón izquierdo es un poco más chico que el derecho porque tiene que también compartir ahí con el corazón. Bueno, estas membranas que envuelven a los pulmones se llaman pleuras. Acuérdense de los pares biomagnéticos pleura-pleura. Son unas membranas que protegen el pulmón y a veces se pueden infectar con gérmenes, con bacterias, con virus. Las pleuras pulmonares son dos capas de tejido epitelial que recubren los pulmones de la caja torácica. Están formados por dos hojas de íntimo contacto. Eh, ok, entonces a veces se pueden producir problemas acá y tenemos algunos pares biomagnéticos para ir eh, despolarizando esta situación. Bueno, las vías respiratorias superiores tenemos la nariz, es una estructura cartilaginosa, prominente, localizada en la parte frontal de la cara, que abre las vías respiratorias por dos orificios nasales. A través de estos ingresa el aire a las cavidades nasales que están separadas en un principio por una cavidad cartilaginosa y luego ósea que se conoce con el nombre de tabique nasal. Las fosas nasales se comunican en la faringe con unos orificios conocidos con el nombre de coanas. Al interior de las cavidades se encuentran los cornetes. En las fosas nasales se distinguen tres regiones que son el vestíbulo, el área respiratoria y el área olfatoria. También tenemos los senos paranasales, muy importante. Tenemos los senos frontales, los maxilares. ¿Se acuerdan de los pares biomagnéticos de seno nasal, seno nasal, paranasal? Estas son cavidades en los huesos frontal, maxilar, etmoidal, efenoides, revestidos por epitelio de tipo respiratorio. El moco que se produce en ellos es drenado a las fosas nasales, las aberturas que permiten este drenaje no muy amplias y pueden obstruirse con facilidad ante procesos infecciosos o alérgicos. Tenemos la faringe se subdivide en tres porciones según el área con las cuales se esté haciendo contacto. Con la parte superior se denomina nasofaringe y está en contacto con la nariz. La porción media es la orofaringe y está en contacto con la región posterior de la cavidad oral. Y la laringofaringe está unida a la laringe. Bueno, después tenemos la laringe, que es un tubo que está acá, ¿cierto?
de forma irregular que se une a la faringe y a la tráquea. Presenta una serie de cartílagos irregulares unidos entre sí por un tejido conjuntivo fibroelástico que lo mantiene de forma permanentemente abierta. Hay 9 cartílagos, 3 de ellos impares y de mayor tamaño, que son el cartílago tiroides, ubicado en la parte anterior del cuello, el cartílago cricoides, más caudal y conecta con la tráquea, y el cartílago epiglotis más superior y móvil que permite cerrar a la laringe para evitar el paso de alimento a la vía respiratoria. Tenemos la tráquea. Es un tubo cilíndrico de 12 centímetros de largo que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por una serie de anillos superpuestos que la dotan de una cierta movilidad para poder adaptarse a los movimientos del cuello. Estos anillos están compuestos por cartílago de tipo hialino, lo que mantiene siempre la tráquea permeable e impide su colapso aunque existan presiones negativas en su interior. Su función es la conducción del aire desde la laringe a los bronquios. Luego tenemos las vías respiratorias más bajas, que son los bronquios. Son conductos que penetran en los pulmones. Desde la tráquea hasta los sacos alveolares, las vías respiratorias se dividen en 23 veces. Las primeras 16 generaciones de conductos constituyen la zona de conducción de la vía respiratoria, la cual transporta el gas desde y hacia el exterior. Está conformada por los bronquios y bronquiolos los bronquiolos terminales. Las 7 generaciones restantes conforman la zona transicional y respiratoria, en las cuales tiene lugar el intercambio gaseoso. Bronquios primarios, bronquiolos, ya todo esto conecta con el pulmón. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se produce el intercambio de gases al interior de los pulmones, ya en la superficie de los alveolos, así se llaman las células del pulmón, se permite la difusión de los gases ingresando oxígeno hacia el interior del cuerpo y saliendo el dióxido de carbono producto del metabolismo corporal. Esto es lo que se conoce con la fisiología como fisiología respiratoria. En el proceso respiratorio intervienen los pulmones, obviamente, las paredes del tórax, los músculos respiratorios, los cuales aumentan o disminuyen el tamaño de la cavidad torácica, los centros cerebrales que controlan los músculos y las vías y nervios que conectan al cerebro con los músculos. Acá tenemos el proceso de ventilación, cómo se produce el intercambio gaseoso. Nosotros sabemos que hay un proceso que se llama inhalación, que es la contracción y descenso del diafragma, o sea, inhalamos y se contrae en todo este aparataje y baja el diafragma, ¿cierto? El músculo que está acá. Y la exhalación, ¿cierto? Que es la relajación y elevación del diafragma. La regulación de la respiración está en el sistema nervioso central. Ya hay 2 mecanismos que regulan la respiración. O sea, la respiración tiene como 2 aspectos. Es voluntaria, o sea, yo puedo intervenir en la respiración, pero también es involuntaria. Hay 2 mecanismos reguladores, sistema nervioso, separando la regulación de la respiración. Uno se encarga del control voluntario y otro del automático. El sistema voluntario está localizado en la corteza cerebral y el sistema automático está situado en la protuberancia puente en el bulbo raquídeo, como ustedes ven acá. El cerebro y la respiración. La respiración es muy importante para el cerebro. La respiración no es solo para obtener oxígeno. Está relacionada con la función cerebral y el comportamiento. Los científicos, ¿cierto?, han descubierto que el ritmo de la respiración crea una actividad eléctrica en el cerebro humano que mejora los juicios emocionales
y el recuerdo de la memoria. La postura y la respiración están relacionadas en neuroanatomía. Se verifica que la respiración influye en la memoria, en la atención, en la gestión de las emociones. La respiración consciente todo lo arregla, todo lo mejora. La respiración es uno de los marcapasos que tiene el cerebro para que las neuronas generen ritmo, sus descargas eléctricas son sus ritmos, pero si respiramos por la boca, fallará la función del marcapaso. Cuando inspiramos es el momento en el que se activa la memoria. Cuando inspiramos por la nariz, en ese momento, esta actividad activa el hipocampo, la respiración lenta es un poderoso analgésico. Bueno, acá tenemos entonces una serie de pares biomagnéticos asociados al sistema respiratorio, seno-frontal, nariz-nariz, laringe-laringe, carina, condral, pleura. Estos son pares biomagnéticos exclusivos del sistema respiratorio que nos informan de algún proceso infeccioso, de alguna disfunción del sistema respiratorio. Pueden ser trabajados, como ustedes saben, con un par de imanes negativos positivos. ¿Ya? Ok. Luego tenemos un protocolo de magnetoterapia que se trata de colocar un imán negativo en la palma derecha, un imán positivo en la palma izquierda. Y este protocolo basado en el fortalecimiento y equilibrio del sistema energético del cuerpo, porque está asociado a meridianos. Por ejemplo, tenemos acá el meridiano del pulmón, que tiene que ver con el sistema respiratorio, pero también hay otros. Y esto mejora el nivel de energía de la cintura hacia arriba y todos los órganos que están en la parte interior del cuerpo. ¿Ya? Se aplican de 20 minutos, 25 minutos, para fortalecer el sistema respiratorio en este caso. Pero en realidad fortalece todo lo que hay dentro de la parte del cuerpo superior. Acá tenemos un comando bioenergético del sistema respiratorio para fortalecerlo cuando hay neumonía, bronquitis. También puede ayudar cuando hay otras enfermedades que son mucho más complejas, ¿ya? Como el enfisema pulmonar, etcétera. Entonces podemos fortalecer nuestro sistema respiratorio haciendo este comando. Fortalecer al 100% fosas nasales, faringe, laringe, cuerdas vocales, tráqueas, bronquios, bronquiolos, alveolos, pulmón derecho, pulmón izquierdo, diafragma, liberar emociones atrapadas, caja torácica, eliminar emociones atrapadas, pena, tristeza, sufrimiento, depresión, lágrimas contenidas, aumentar la entrada del aire a los pulmones, fortalecer la salida del aire de los pulmones, eliminar bloqueos, congestiones, inflamaciones, infecciones, incrementar la estamina, reducir la histamina, liberar conexiones de memoria de vidas pasadas, ancestrales, que estén debilitando mi sistema respiratorio. Ahora fortalezco mi sistema respiratorio al 100%. Ya cuando el sistema respiratorio esté débil. ¿Cuándo está débil? Cuando tienes bronquitis, tienes tos, tienes asma, tienes neumonía, estás resfriado, tienes influenza, gripe, etcétera. Todo combinado con biomagnetismo y con magnetoterapia. Perfecto.
Ahora nos vamos con el sistema digestivo, que es el más grande de todos. A ver, vamos a cerrar el respirador y vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación de fondo? Sí, profesor. ¿Se ve? Gracias. Yo pensé que estaban durmiendo. No, estamos atentos, pero no escuchaba el micrófono. Ok. Bueno, ahora veamos el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por varios órganos encargados de transformar los alimentos en partículas más pequeñas, a fin de que puedan ser utilizados por las células del organismo. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide 11 metros de longitud. Imagínense la cantidad. Eh, y esto parte en la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso o colon. Y además tiene unas glándulas anexas, que son las glándulas salivales que están aquí, parótidas, el páncreas, el hígado y la vesícula. Todo eso pertenece al sistema digestivo. Bueno, en la boca es donde entran los alimentos, donde se muelen, donde se emulsionan y se prepara el bolo para que vaya al esófago. Tenemos los dientes que trituran, ¿cierto? Tenemos las amígdalas, la úvula, la lengua para captar los sabores, ¿ya? En la boca se inicia el proceso de la digestión. Los dientes trituran los alimentos, los transportan a la faringe, al esófago y van a parar al estómago. La lengua, por su parte, es un músculo que ayuda a la masticación y al transporte de los alimentos hacia el esófago. En la boca también se encuentran glándulas salivales que generan saliva y permiten mezclar los alimentos en la deglución, es decir, su paso de la faringe al esófago. Los huesos maxilares que están acá sostienen por su parte las arcadas dentarias, a lo que compete la masticación del alimento. Fíjense que hay un síndrome de Sjögren que se llama que se seca la boca, se seca la mucosa, los ojos, la nariz. Es algo súper complicado que según el doctor Goy se produce por ciertos virus y al detectar estos virus con biomagnetismo se despolarizan y se puede regular este síndrome de Sjögren. ¿Ya? Bueno, el esófago es un tubo que está de aquí y que va a parar al estómago. El esófago es un conducto que mide 30 centímetros de largo por 4 centímetros de diámetro y comunica la faringe con el estómago. Su estructura está formada por músculos que permiten su contracción y relajación para el transporte de los alimentos. Este esófago, este músculo, tiene unos movimientos que se llaman peristálticos. Es como que son unas ondas, ¿cierto?, que se van moviendo y eso hace que el alimento vaya pasando, pasando, pasando hasta llegar al estómago. A veces estos movimientos se bloquean por emociones, por distintas razones, ¿ya? Eh, Aunque son controlados en forma automática por el bulbo raquídeo, pero a veces ustedes saben que el estrés, las emociones y otras cosas más nos juegan una mala pasada. El peristaltismo del esófago, y varios conductos lo tienen, no solamente el esófago, corresponde a una serie de contracciones y relajaciones del esófago que en forma de ondas se desplazan hacia abajo y van moviendo el bolo alimenticio hacia el estómago, proceso que se ve facilitado por el moco secretado por las glándulas mucosas. También a veces pasa que hay una esfínter entre el esófago y el estómago, el hiato que se llama, que a veces se produce ahí una hernia, hernias del hiato. Entonces eso hace que haya reflujo, que retroceda, y eso es sumamente incómodo, ¿ya?
Bueno, en el cuerpo hay varios esfínteres. Son músculos anulares que se encuentran ubicados en el orificio de una cavidad del cuerpo, cuya función es abrirse y cerrarse, permitiendo o impidiendo el paso de una sustancia hacia otra cavidad o al exterior. Tenemos el esfínter esofágico que recién me estaba comentando, el esfínter pilórico que está al final del estómago, el esfínter vesical que se encuentra entre la vejiga, ¿cierto? Y la uretra, el esfínter anal, el esfínter de Oddi, el esfínter ileosacal. Todos estos a veces se pueden bloquear por emociones, por estrés, y se chequean y se desbloquean con un comando bioenergético. El estómago mide 25 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 8 centímetros de espesor. ¿Las hernias del hiato se pueden corregir? Sí, se pueden corregir con biomagnetismo, magnetoterapia, aplicando también Pargen, células madres y todo eso. Bueno, las paredes del estómago son musculosas y en su interior se encuentran revestidos de numerosas células gástricas que segregan ácido clorhídrico y enzimas, proteínas, cuya presencia hace aumentar la velocidad de las reacciones químicas. La función de tales sustancias consiste en favorecer la digestión de los alimentos y hacer que estos adquieran consistencia líquida para pasar a continuación al intestino delgado. Fíjense que en el estómago el pH está tremendamente ácido. Tiene que ser así para poder diluir, ¿cierto? Y poder emulsionar y poder desintegrar los alimentos que comemos para convertirlos en otras sustancias para que puedan ser absorbidas por nuestro cuerpo. ¿Ya? Cuando un trastorno psicosomático o patológico impide la secreción adecuada de mucosidad, la mucosa gástrica se erosiona y se pueden formar úlceras. También hay bacterias como la Helicobacter pylori, por ejemplo, que te puede malograr el estómago. Si la úlcera evoluciona, se puede perforar y la pared del estómago y permitir que el contenido gástrico pase hacia la cavidad abdominal, produciendo una peritonitis. ¿Ya? Una peritonitis. Eh, ok. Entonces el estómago a través del biomagnetismo puede estar en disfunción, que es por emociones y se colocan pares biomagnéticos, o puede estar alguna bacteria. Entonces el biomagnetismo te dice qué tiene, si es algo emocional o si hay una bacteria. Y se trabaja con pares biomagnéticos, con imanes negativos positivos. También hay protocolos de magnetoterapia y también hay comandos. Es muy importante tomar agua imantada, ¿ya? Eso te arregla muchas cosas del estómago. Bueno, del estómago al intestino. Las ondas de contracción del músculo circular que van precedidas por ondas de relajación, o sea, peristaltismo, se inicia cerca de la zona central del cuerpo, del estómago, se propagan hacia abajo, finalizan justo antes de alcanzar el conducto pilórico. Tales ondas de contracción, que pueden suceder a una frecuencia de 3 por minuto, maceran, mezclan por completo el alimento con el jugo gástrico. El alimento pasa periódicamente desde el estómago hacia el duodeno. Este se debe a la contracción de los músculos de la pared del estómago. Estos músculos están inervados por el nervio vago, que estimula la contracción de la musculatura gástrica y permite la apertura del esfínter situado en el estómago y duodeno, el píloro. Muchos de los síntomas que se atribuyen a enfermedades del estómago pueden ser originados por trastornos psicosomáticos, por emociones, por estrés, enfermedades sistémicas en general o enfermedades de órganos vecinos, como el corazón, como el hígado, como los riñones, además de las úlceras y el cáncer. Las alteraciones gástricas incluyen dispepsia, indigestión gástrica, gastritis
y estenosis, ¿ya? Acá dice, ¿puedo ordenar a mi cuerpo la reducción de la hiperacidez? Sí, sí, y tomando agua imantada. Ok. Acá tenemos las glándulas anexas, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y el sistema biliar. Se conectan con el tubo digestivo y producen sustancias esenciales para una digestión sana. Las glándulas parótidas o salivales que están acá son dos glándulas grandes. Hay una en cada mejilla sobre la mandíbula y enfrente de las orejas. La inflamación de una o más de estas glándulas se denomina parotiditis. Hay un poco, hay pares biomagnéticos para esto, ¿ya? Tenemos el páncreas, también es una glándula mixta, ¿ya? Está detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Su fisiología se centra en la secreción de sales alcalinas, bicarbonatos, ¿ya? Con el objeto de poder neutralizar los ácidos del estómago, así como las enzimas necesarias para la digestión. Por otra parte, desempeña un papel en la producción de la hormona insulina y el glucagón son los encargados de regular la asimilación metabólica de los carbohidratos, es decir, de los azúcares. Bueno, acuérdense que en biomagnetismo nosotros hablamos de la cabeza del páncreas, del cuerpo del páncreas, de la cola del páncreas, porque es muy largo, ¿ya? Y en cada una de esas porciones a veces se producen problemas. Tenemos el hígado y detrás del hígado está la vesícula como escondidita, ¿se fijan? El hígado es un órgano que cumple muchas funciones. Filtra toda la sangre, elimina las sustancias tóxicas del cuerpo, produce bilis, la cual permite la absorción de las grasas, o sea, la bilis metaboliza las grasas, ¿ya? No tiene una sola función, sino que desarrolla múltiples procesos, almacenaje de grasa, de carbohidratos, de proteína, producción de proteínas para la coagulación sanguínea, pero de todos ellos, el único que parece directamente implicado en el funcionamiento del aparato digestivo es la síntesis de la bilis, sustancia líquida, viscosa, de color verde, que interviene en la digestión de las grasas. La vesícula biliar, la bilis, se halla contenida en una pequeña vejiga en la que se elimina el exceso de agua. Si las contracciones biliares es excesiva, se pueden producir cálculos, piedras, que se deben extirpar mediante cirugía, pero también las podemos eliminar con comandos bioenergéticos, con agua imantada, con magnetoterapia, ¿ya? La bilis produce sales biliares para emulsionar las grasas y absorber las vitaminas A, D y K. O sea, la vitamina A, D y K en la bilis, ¿cierto? Se absorben. O sea, junto con la bilis se absorben. Hay pigmentos biliares como la bilirrubina, ya representa productos de excreción y también tiene que ver con el colesterol. Los jugos pancreáticos contienen bicarbonato, sustancias tremendamente alcalinas, y tres enzimas, la tripsina, la amilasa y la lipasa. Los jugos intestinales son la eripsina, la lipasa, la maltasa, sacarasa y lactasa, que son todas sustancias que eh, metabolizan ciertos productos. Por ejemplo, como la lactosa, la sacarosa, la maltosa, los lípidos. Las proteínas e hidratos de carbono digeridos pasan de los capilares de las vellosidades de la vena porta que entra en el hígado, mientras que las grasas digeridas se absorben a través de los pequeños vasos linfáticos y alcanzan el flujo sanguíneo general.
La mucosa del intestino delgado también secreta la hormona secretina que estimula al páncreas para producir las enzimas digestivas. En los intestinos es una porción del extracto digestivo situado entre el estómago y el ano. Se dividen en dos secciones principales, intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado mide de 6 a 8 metros de longitud, tiene una membrana de revestimiento o mucosa adaptada para la digestión y absorción que está plegada y cubierta por unas pequeñas prolongaciones llamadas microvellosidades. Estos son pequeños tubos del epitelio que rodean un vaso linfático y gran cantidad de capilares. La absorción ocurre mediante difusión, osmosis y transporte activo. De esa manera las aprovechamos. El duodeno tiene forma de herradura que se comunica con el páncreas a través del conducto pancreático, con el hígado y la vesícula, mediante su conducto vierten en él. Y tenemos el yeyuno, una parte media del intestino delgado se extiende desde el duodeno hasta su porción terminal, o ilion, que acaba en un lado de la primera parte del intestino grueso llamado ciego. En su parte superior se relaciona con el píloro y su parte inferior con la porción ileocecal. Acá vemos el ciego, es un saco abultado que se localiza en la porción inferior derecha de la cavidad abdominal. Las dos partes más importantes del ciego son el apéndice vermiforme y la válvula ileocecal. Acuérdense que todos estos son pares biomagnéticos también, en donde se puede polarizar algún germen patógeno. Acá dice Luis, en el caso de un paciente que le sacaron la vesícula y ahora tiene problemas para asimilar las grasas, se puede ayudar con comandos bioenergéticos que cumplan esa función que tenía la vesícula, claro, sí. Aparte que se tiene que tratar como muñón, ¿cierto? Para que no actúe como reservorio. Eh, bueno, el cuerpo en realidad necesita todos sus órganos. Y a los médicos les da por sacar los órganos y cortarlos. Y obviamente te quedas con las funciones disminuidas. Igual te traen problemas algunos sistemas. El intestino grueso o colon, la función básica del colon es absorber el agua, o sea, el agua se absorbe acá, que no haya sido asimilada en el intestino delgado, y también la absorción de electrolitos, que los electrolitos también se absorben acá. Por eso que son tan peligrosas las diarreas, son muy peligrosas. Ya la disbiosis también es otro problema. El Crohn. Además, almacena sustancias sólidas de desecho hasta que sean excretadas. Hay presencia de bacterias, hay alta presencia de bacterias acá, muy importante para la fabricación de vitamina K y también para mantener el equilibrio del sistema nervioso en general. Hay bacterias que están acá que cumplen una función súper positiva para el cuerpo y hay otras que no. El biomagnetismo es súper exacto y súper específico en cuáles son las bacterias que realmente enferman y esas se trabajan con el biomagnetismo. ¿Ya? El colon tiene una longitud variable de más o menos 1,20 m o 1,5 m, más o menos. Y eh, su estructura es el colon ascendente, que se eleva por el lado derecho, el colon transverso que cruza en horizontal y el colon descendente que se dirige hacia abajo por su lado izquierdo. Después tenemos el colon sigmoideo, es la porción que entra en la cavidad pélvica. Tenemos el recto que mide 15 centímetros. La salida del ano la salida del recto se llama ano y está cerrada por un músculo que lo rodea, el esfínter anal. ¿Ya? Bueno, ¿qué más del colon? ¿Qué tanto se puede regenerar el páncreas? Bueno, miren, esto de regenerarse o no regenerarse
primero pasa por un proceso de limpieza. Con biomagnetismo tenemos que ver si hay algún patógeno y se trata, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado tenemos la parte emocional, la parte bioenergética. Eh, tenemos que ver la mente de la persona, cómo está trabajando. Utilizando comandos bioenergéticos podemos ayudar harto. Ustedes saben que en bioenergética vemos todo lo que es ancestral, vidas pasadas, los chakras, las emociones atrapadas, y todo eso a veces puede estar conectado con el páncreas que lo ha enfermado. Entonces todo depende del conocimiento y de las técnicas del terapeuta y depende de las ganas de curarse de esa persona, de tomarse en serio su enfermedad, de hacer cambios y modificaciones, se pueden tener resultados, ¿ya? Cuando el paciente está comprometido, hay más posibilidades de tener una sanación que si no. Bueno, acá tenemos el proceso completo del sistema digestivo, ¿ya? Completo. Eh, y pasa por un tema de digestión, de absorción y defecación. Digestión es comer, ¿cierto? Que se prepare todo eso para que sea absorbido los nutrientes, las vitaminas, los minerales, el agua, y después todo eso se elimina a través de la defecación. Comenzamos en la parte de la boca, la digestión mecánica y química, el procesamiento de los alimentos. Eso vía esófago se va al estómago. Ahí se produce una digestión mecánica y química, una absorción de sustancias, luego pasa por el hígado, la vesícula, el páncreas, pasa por el intestino delgado, que eso es también una digestión química, absorción de la mayoría de los nutrientes se produce en el intestino. El intestino grueso, absorción de vitaminas y de agua. Por eso que a veces las personas tienen mala absorción de vitaminas, porque hay problemas en el colon, ¿ya? Entonces, y luego esto va a parar al colon sigmoide al ano para eliminar todos esos productos desechos que ya no queda nada ahí porque todo fue absorbido por distintas partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sistema digestivo es muy importante en el aprovechamiento de todo lo que comemos o no comemos. Ok, bueno, y ahora, ¿cómo nosotros podemos ubicarnos? ¿Cómo podemos saber dónde están los órganos que son tantos en el abdomen? En el abdomen, nosotros podemos hacer este cuadriculado imaginario mental para poder ubicar los órganos rápidamente, ¿ya? La cavidad abdominal se puede dividir en cuadrantes y regiones por anatomía con fines de estudio, diagnóstico y tratamiento. La división de estos cuadrantes permite la localización del dolor, la sensibilidad, las cicatrices, bultos, otros elementos de interés, reduciendo que órganos y tejidos pueden estar afectados. Entonces, este cuadriculado es mental, yo me lo imagino, trazo estas líneas verticales y horizontales imaginarias y de esa manera en la zona abdominal voy viendo rápidamente dónde están ubicados los órganos. Y estos son los nombres: hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Entonces aquí, con estos cuadrantes, vamos a ubicar los órganos. Son 9 regiones que ofrecen una anatomía más detallada, están delimitadas por las líneas verticales y horizontales. Trazando estas líneas mentales imaginarias podemos ubicar rápidamente los órganos.
Por ejemplo, acá vemos, ¿cierto? En el lado izquierdo, ¿cierto? En el lado izquierdo, en el lado derecho tenemos el hígado, en el lado izquierdo tenemos el vaso, el estómago está en el centro, arriba, en el epigastrio, y el colon se fija que está en la parte más baja, en el hipogastrio, en el flanco derecho y en el flanco izquierdo. Los riñones se encuentran a esa altura, ¿ya? La vejiga y la próstata están ubicadas en el hipogastrio. Acá tenemos más claramente el cuadrante y vemos que en el hipocondrio izquierdo tenemos la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En el flanco izquierdo tenemos el colon descendente y el uréter izquierdo. En la fosa ilíaca izquierda tenemos el colon sigmoideo y los anexos izquierdos de la mujer. Los anexos son las trompas y los ovarios, ¿ya? En el lado izquierdo, perdón, derecho, está el hígado y la vesícula y el riñón derecho. En el flanco derecho está el colon ascendente y el uréter derecho. En la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego, el apéndice y el anexo derecho de la mujer. Mientras que en el hipogastrio tenemos el epiplón, el intestino delgado, la vejiga, el útero, la próstata. Y en el mesogastrio tenemos el intestino delgado, donde está el ombligo. Y en el epigastrio tenemos el estómago, el páncreas y el duodeno. De esta manera, trazando estas líneas verticales y horizontales, haciendo este cuadriculado, rápidamente vamos a saber dónde está el órgano en cuestión, sobre todo al poner pares biomagnéticos. El colon se puede corregir mediante el manejo de las emociones, el manejo del estrés, ¿ya? Se puede manejar y con comandos bioenergéticos también. Pero no todo es comando. La persona también tiene que tener un buen manejo del estrés, un buen manejo de sus emociones, ¿cierto? Todo eso ayuda, te va a ayudar a que no tengas problemas. Casi. Hay pares biomagnéticos también para el sistema digestivo, son muchos. Aquí hay algunos de los más importantes, ¿ya? Se puede ir chequeando estos pares biomagnéticos pertenecientes al sistema digestivo. En general, los pares biomagnéticos, un 80% de ellos nos informan de infecciones, porque pueden haber bacterias, virus, hongos, parásitos, también disfunciones, producto de mal manejo emocional. Pueden ser chequeados, testeados y se puede colocar un polo negativo y positivo para poder despolarizar y así ir limpiando, ir desbloqueando algunas estructuras del sistema digestivo. También hay un protocolo de magnetoterapia muy efectivo que es el método Bansal cuarto o en diagonal. Se trata de poner un imán negativo en la palma derecha y un imán positivo en la planta del pie izquierdo. Todo esto regula y fortalece y equilibra el sistema gastrointestinal. Para el tratamiento de eh, colon irritable, diarrea, dolores abdominales, gastritis, úlcera, hernias del hiato, estreñimiento, flatulencia, te ayuda. Esto se aplica por unos 20 a 30 minutos, por unos 2 o 3 días seguidos, hasta que los síntomas vayan desapareciendo. Todo esto se puede ir combinando con biomagnetismo, magnetoterapia bioenergética. Aquí hay un comando para tratar cualquier hernia que haya en la parte abdominal. Puede haber una hernia en el estómago, en el ombligo, en la ingle, en la parte femoral. Ya en cualquier parte del abdomen se puede producir una hernia.
Una hernia es una protuberancia que sale, ¿cierto? Que es como un globo, porque el tejido se rompió. Por alguna razón se rompió el tejido y sale esa víscera para afuera. Entonces, donde tú tienes la hernia, te pones un imán de polaridad negativa, negra, 10 minutos, 20 minutos, y haces este comando bioenergético. Eliminar debilidad de los tejidos, liberar emociones atrapadas, karmas y conexiones ancestrales, disminuir la degeneración del tejido afectado por la hernia, aumentar la regeneración del tejido lesionado, fortalecer y tensar el peritoneo al 100%, aumentar la producción y distribución y transporte de hormonas del crecimiento hacia la zona de la hernia para cerrarla, aumentar la hidratación y oxigenación de todas las capas de la piel, fortalecer y aumentar el grosor de la dermis, epidermis, capa subcutánea, fascia, músculo, peritoneo de la zona de la hernia. Tensar cada capa de la piel, grasa subcutánea, fascia, músculo y peritoneo de la zona de la hernia para que sea cerrada. Se puede combinar también con el método avanzal de las manos o de los pies, dependiendo a qué altura esté la hernia. Aquí hay un comando bioenergético para fortalecer el sistema digestivo en general. Fortalecer el esófago y hiato, coordinar con el estómago, píloro, duodeno, coordinar hígado, vesícula biliar y páncreas, corregir intestinos torcidos y caídos, eliminar materia muerta del intestino grueso, aumentar la evacuación intestinal, aumentar la integración del intestino delgado con el intestino grueso, aumentar la peristalsis, fortalecer la válvula ileocecal, fortalecer el colon ascendente, colon transverso, fortalecer la válvula de Houston, fortalecer el colon descendente, sigmoide y recto, eliminar emociones atrapadas no digeridas, eliminar bloqueos, congestiones, inflamaciones e infecciones, liberar conexiones, memoria de vidas pasadas ancestrales que están debilitando el sistema digestivo ahora. Fortalezco el sistema digestivo al 100% ahora. Y puedo combinar con un método avanzal de las manos. Ok, a ver, ¿dónde vamos? Bien, ¿qué les parece todo este material, cómo funciona el cuerpo y todo? Súper interesante. Ahí viene perfecto. Es muy interesante y necesario, ¿ya? Necesario. Bueno, por hoy día vamos a quedar acá. El próximo sábado vamos a continuar con el sistema endocrino, sanguíneo, renal, esqueleto y salud mental. Y les voy a enseñar también un protocolo de anatomía para buscar rápidamente alguna alteración en el cuerpo. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya les voy a compartir la segunda parte del material, el resto de los sistemas, y para que vayamos avanzando. Está todo muy bien explicado, dice Aide, bien detallado todo. Sí, eso es lo importante. Es un complemento muy bueno, dice Manuel. Janet, perdón. Profesor, disculpe, Sí, adelante. ¿podría dar una demostración de cómo proceder en el caso de cuando un órgano lo retiran e indica que queda el muñón? Como la pregunta que le hice de la vesícula, Sí, lo que pasa algo es muy que claro es. eso lo habíamos visto en biomagnetismo, Luis. Ya, Siempre que te cortan parte de un órgano o todo el órgano, queda ahí una cicatriz. Esa cicatriz se llama muñón. Y los muñones a veces pueden actuar como reservorios, ¿ya? Entonces, si por ejemplo te marca el par vesícula-vesícula y tú no tienes vesícula, significa que ese muñón de la vesícula
hay algún patógeno ahí. Y colocas imán negativo positivo y lo despolarizas. ¿Ya? O cuando a veces sacan el útero, o a veces te sacan el apéndice, o a veces te... Siempre que hay una cicatriz quirúrgica interna, queda un pedazo ahí y eso se llama muñón y eso puede actuar como reservorio y lo puedes revisar si está activo o no. Si está activo, colocas un par de imanes negativo positivo y lo despolarizas. Y ya. Profesor, una preguntita, buenas noches. Adelante. Tengo una tía que tiene una hernia. Primero le han sacado lo que es la vejiga, ya, y está orinando con las bolsitas recolectoras. Y ahí ha salido una hernia y dice que no le pueden operar. Entonces yo le estoy colocando los imanes, así como dicen, negativos en esas zonas. Ajá. Eh, el comando también es así sea la hernia grande. Sí, de chica, mediana, grande, lo que y donde esté es el mismo comando. Y los imanes más o menos a la semana le puedo poner 3 veces. No lo puedes poner todos los días negativo y los comandos todos los días, trabaja 7 días y luego evalúas. Listo, profesor. Y Muchas gracias. y el imán negativo se lo puedes poner donde está la hernia. Ahí lo colocas. Ujú. Sí. Eh, bueno, las hernias, como te digo, a veces salen por la mala calidad de los tejidos que están muy débiles, se rompen por mala fuerza. También se producen por operaciones quirúrgicas que cicatrizan mal o las personas no se cuidan bien. Entonces está la posibilidad que se produzca una hernia en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Bueno, el 31 de marzo, el lunes 31 de marzo, voy a iniciar un curso de biomagnetismo online, del lunes al viernes. Todos los días vamos a ver el biomagnetismo online en esta ocasión, ¿cierto? Y ya a fines de mayo, principios de junio, voy a dar un biomagnetismo presencial en Lima, en Quillari nuevamente. Pero también lo puedes tomar online, que comienza ahora el 31 de marzo. Si ustedes quieren tomar ese curso, yo les hago un descuento para que concreten su curso. Ya, Luis dice que se recordó ahora. Ok. Bueno, yo les agradezco que hayan tomado este curso para que se capaciten, para que crezcan, para que trabajen mejor, para que tengan resultados, para que sean más profesionales. Así que nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde hora de Perú y que tengan un estupendo fin de semana, Profesor, descansen y que todos sean sanos, felices y exitosos. profesor, una pregunta. Amén. Profesor, Rosa, adelante, sí. sí, una pregunta, por favor. Personas que están en drogas y alcoholismo, ¿tienen algo que ver, algún problema en la parte que está en el cerebro? ¿Se puede ayudar a esas personas? ¿Cuál es el diagnóstico de la persona? Alcoholismo y drogadicción. Alcoholismo y drogadicción. Uy, hay que hacer una serie de terapias para esos problemas. Constelación familiar, bioenergética, magnetoterapia. Eso es largo, no es de una sesión, son varias sesiones, pero hay que ir limpiando la etapa gestacional, la infancia, la adolescencia, viendo el origen, las causas de que ha llevado a esa persona a esa situación. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Ok. Muchas gracias, dice acá Giselle. Janet, gracias. Bueno, he quedado agotado con tanto sistema y nos vemos el próximo sábado 29 a las 7 p.m. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Gracias, maestro. Interesante y buenísimo. Muchas gracias, gracias.